Buenos días, nosotras somos Biel, Josu y Olat, venimos del Hospital Donostia, del Servicio de Anestesiología, y queríamos hablaros un poco de unas nociones básicas de la ecografía transtorácica en el paciente crítico como método para la valoración hemodinámica. Antes de nada empezar, lo que vamos a ver valores, vamos a ver funciones de la ecografía, sobre todo dedicadas pues al funcionamiento de los ventrículos, el derecho y el izquierdo. Vamos a ver en ambos la precarga, la contractilidad y la poscarga. Y para eso queríamos hacer un breve recuerdo anatómico para decir, ¿no?, que la precarga en el ventrículo derecho nos habla de la situación o de lo que está pasando a nivel venoso sistémico, y la poscarga nos habla de lo que está pasando a nivel de las arterias pulmonares. En cambio, en el ventrículo izquierdo, la precarga nos habla de lo que está pasando en los capilares o en las venas pulmonares, y la poscarga lo que está pasando en las arterias a nivel sistémico. Vamos a comenzar con la hemodinámica del ventrículo izquierdo, y es aquí donde vamos a ver la precarga, la contractilidad y la poscarga, y cómo calculamos estas funciones. Bueno, comenzamos con la precarga del ventrículo izquierdo. Se mide con un plano apical de 4 cámaras. Esto quiero hacer un inciso. Los cardiólogos suelen sacar este plano con el paciente en decúbito lateral izquierdo para que la punta se apoye más sobre el tórax, pero es verdad que con los pacientes críticos es difícil este tipo de movilizaciones. Entonces, normalmente solemos poner el transductor debajo de la mamila. Aquí lo que solemos medir, o lo que nos solemos fijar, es el flujo de llenado mitral. Se utiliza, como he dicho, el plano apical de 4 cámaras y se pone el Doppler pulsado debajo de las valvas de la válvula mitral. Esto hay que hacerlo en ritmo sinusal, porque vamos a ver dos ondas, la onda E y la onda A. La onda E significa el llenado protodiastólico rápido, es decir, es la onda que se crea en el momento en que se abren las válvulas, la válvula mitral, y nos habla de la presión que puede haber en la aurícula izquierda en ese momento. También nos habla de la capacidad de ese ventrículo para acoger el volumen que le llega de la aurícula. Y la onda A significa o se correlaciona con la fase de la contracción de la aurícula izquierda. Entonces, es necesario que las aurículas se contraigan, es decir, que no esté en fibrilación, que esté en ritmo sinusal. Un poquito ahondando sobre la onda E, nos informa sobre la distensibilidad del ventrículo izquierdo, ¿no?, de la función diastólica de este ventrículo, y tirando para atrás está relacionado con la presión capilar pulmonar. Una E alta nos quiere alertar de que la presión en la aurícula izquierda puede estar alta, y la presión de la aurícula izquierda viene muchas veces de la presión capilar pulmonar. Nos solemos mover en unos valores de onda E en torno a 80 y una onda A más pequeña, en torno a 60. Que la E sea menor que la A, es decir, que entre más flujo en la contracción mitral que en la fase protodiastólica, nos puede estar señalando un fallo diastólico o un fallo de la relajación. Una E mayor a 120 centímetros por segundo sería patológico y nos querría alertar, ¿no?, de que podría haber una presión capilar pulmonar elevada. Limitaciones de este estudio: en pacientes crónicos pueden tener estos valores elevados y no pasarles absolutamente nada. Pierde valor como medición aislada de la precarga, hay que tener más datos en cuenta, y tiene un valor de R relativo. No podemos quedarnos con una sola E. Nos suele servir la onda E para marcar una tendencia, y es importante compararla con una onda E basal que tenga ese paciente. Otro dato que tenemos para calcular la función diastólica es la onda E'. La onda E' se calcula sin mover el transductor, simplemente cambiando del modo Doppler a un Doppler tisular.
nos van a salir dos ondas, una onda E y una onda A. La onda E suele ser mayor que 10 centímetros. Y esto es importante para sacar el índice E', que es el que mejor se correlaciona con la presión capilar pulmonar. Un índice E' menor de 15 estaría en los valores normales. Mayor es sugestivo de precarga alta. Y hemos dicho que la precarga venía de los pulmones y nos puede sugerir, por ejemplo, que haya un fallo cardíaco. Por eso, para confirmarlo, hay que hacer una eco pulmonar. Y sin hacer una eco pulmonar no se puede confirmar un fallo cardíaco. Pasamos a la contractilidad, a la función sistólica del ventrículo izquierdo. Hay dos parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando calculamos la función sistólica. Una es la función sistólica global de todo el ventrículo y otra es la segmentaria. De la segmentaria no vamos a hablar demasiado porque los pacientes críticos normalmente tienen afectada la función sistólica global. Además, la segmentaria, para ver alteraciones de la función segmentaria, hace falta tener gran experiencia y hacer mucha eco. Nosotros nos vamos a quedar con la función global, ¿vale? Que se puede calcular de visu, viendo un poco la movilidad, ¿no? Y el engrosamiento de las paredes, o se pueden calcular con diferentes cálculos. Una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal sería mayor al 55%, ya entre 30 y 50 y poco ya sería deprimida y una depresión severa de la función sistólica ya sería con una fracción de eyección menor de 30. También podemos estimar la contractilidad mediante el cálculo del volumen sistólico. Esto lo hacemos con un IVT, que significa índice de velocidad-tiempo, que lo calculamos en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es un poco donde empieza la transición hacia la aorta. Esto se pone en el plano apical, donde estábamos antes, es bascular un poco la sonda y conseguiríamos un plano de 5 cámaras, donde veríamos también la salida del ventrículo izquierdo. Utilizamos el Doppler pulsado y vamos a obtener una onda sistólica negativa, que la vamos a ver más adelante. Hay una integral que lo hace en la ecografía, que se calcula el área bajo la curva. Si queremos hacerlo más simple, nosotros solemos utilizar que un IVT de 20 centímetros corresponde a un volumen sistólico de 75 mililitros. Y según el IVT que hayamos conseguido, hacemos una regla de 3. Esta sería la onda que tendremos que ver. Es una onda sistólica porque se da en sístole y negativa porque es saliendo del ventrículo. Aquí tenemos, ya para acabar con el ventrículo izquierdo, diferentes fórmulas para calcular la poscarga. Podemos conseguir por otros métodos la tensión arterial media. El gasto cardíaco lo podemos calcular con este volumen sistólico que acabamos de mencionar, multiplicándolo con la frecuencia cardíaca, etc. Y con estas fórmulas de aquí podemos conseguir que en una exploración relativamente corta sacar muchísimos datos sobre la hemodinámica del paciente. Vamos a hablar ahora de la hemodinámica del ventrículo derecho. Otra vez de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. La precarga, hemos dicho que la precarga del ventrículo derecho nos habla de lo que pasa a nivel de venas sistémicas. Para esto lo mejor es hacer un análisis de la vena cava inferior, que se hace en un plano subcostal debajo de la apófisis hipoides, con el marcador, ¿no? Con la muesquita que tiene el transductor hacia la izquierda del paciente, esto es apuntando hacia el apes del paciente, giramos antihorario 90 grados y es verdad que de paciente a paciente puede cambiar, pero más o menos ahí veríamos cómo la vena cava inferior entra en la aurícula derecha.
Lo que valoramos es el tamaño de la vena cava y la colapsabilidad, porque esto nos enseña cómo de rellena puede estar. Lo que utilizamos, hacemos unos cálculos midiendo en modo M la distancia que hay entre pared y pared, como veis en la foto, entre la cava en expiración y en inspiración. Hacemos el cálculo y nos salen algunos valores que luego se pueden correlacionar con la presión de la aurícula derecha y, echando para atrás, retrógradamente, con la presión venosa central. Un índice de menos de 15, un tamaño de menos de 15, que sea colapsable, se correlacionaría con una presión venosa central más bien baja, entre 0 y 5, y un diámetro o una distancia mayor a 20 sin colapso, ya estaría hablando de una hipertensión de venosa central. La contractilidad, podemos utilizar dos parámetros. El que más se utiliza es el TAPSE, que es el índice, ¿no?, de la exclusión del anillo tricuspídeo. Es un poco más difícil de medir porque normalmente las cavidades derechas cuesta más encontrarlas y se mide en modo M. Ponemos el transductor y el modo M atravesando el anillo tricuspídeo en una de las paredes en un plano apical de 4 cámaras y le damos al modo M. Y ahí vemos durante el ciclo cardíaco cómo el anillo tricuspídeo sube y baja. Pues la diferencia entre esa subida y esa bajada, que es lo que vemos como dos líneas verdes en la imagen, es lo que nos enseña cuánto se ha movido el anillo y cuánto se ha contraído el ventrículo derecho. Valores normales son entre 15 y 20 milímetros, patológico, es decir, que se mueva poco, sería menos de 15. Esto también tiene sus limitaciones. Contamos con que todo el anillo se mueve igual, con que no hay ninguna alteración de la contractibilidad. Si la hubiera, lo que vale en un lado no valdría en otra zona medida. Otra forma para medir la contractilidad es algo parecido a lo que hacíamos en el ventrículo izquierdo. Sería medir la onda S. Otra vez en plano apical 4 cámaras, dándole al Doppler tisular, y los valores normales estarían por encima de 12 centímetros segundo. Pero es verdad que este valor se usa menos, porque es más difícil también de sacar. Para terminar, la poscarga, eso que nos dice lo que está pasando en las arterias pulmonares, la veríamos o la intuiríamos con la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo. En una situación normal, el ventrículo izquierdo tiene que ser mayor que el derecho. De hecho, es un cociente mayor de 0,6, sería lo normal. A medida que el septo se va aplanando y las cavidades se van igualando, estaríamos hablando ya de una dilatación de ventrículo derecho. Y ya si el ventrículo derecho es mayor que el izquierdo, estaríamos hablando de una dilatación severa. Para finalizar, queremos recalcar el valor de la ecotranstorácica en el paciente con shock, porque es verdad que a veces no sabemos muy bien por dónde puede ir y haciendo una ecotranstorácica salimos de dudas. Un shock cardiogénico lo veríamos como una disfunción global, sistólica, sobre todo sistólica, muchas veces de los dos ventrículos, y diastólica también. Y a veces, con el Doppler color, podríamos ver alguna valvulopatía. Un shock hipovolémico, en principio, la función sistólica, diastólica estaría preservada, lo que notaríamos sería una disminución de la precarga, tanto en la vena cava inferior como en los otros parámetros que hemos comentado antes. Y aquí ya la diferenciar un shock séptico sería más difícil, porque por un lado tendremos parámetros de vasodilatación, de baja precarga, etcétera, pero es que además una sepsis puede generar un aturdimiento cardíaco. Entonces, muchas veces es mixto, con una miocardiopatía, una venoplegia y además a veces cursa con hipovolemia por tercer espacio. Esto ha sido todo. Esperemos que haya sido de gran ayuda o, bueno, por lo menos algo orientativo.
nosotros queremos recalcar que en la REA y en la URPA estamos utilizando cada vez más y que es verdad que con 4 nociones y con 10 minutos de exploración puede cambiar el tratamiento de un paciente. Muchas gracias.